El primer tema de nuestra primera semana serán los mercados financieros. A lo largo de la presente sesión, revisaremos los objetivos del curso. Pasaremos posteriormente a efectuar una revisión de la estructura del sistema financiero concentrándonos en la realidad nacional. Asimismo, revisaremos las características de los mercados de valores para continuar describiendo qué aborda el presente curso, desde la descripción del proceso de selección de carteras de inversión, las características de los valores mobiliarios y los criterios para la construcción de una cartera de inversión. Finalmente, presentaremos las conclusiones de la presente sesión. Nuestros objetivos de esta sesión son definir los términos y participantes de los mercados financieros, concentrándonos en el análisis del mercado financiero nacional, con sus organizaciones públicas y privadas más importantes en el sistema. Luego, realizar una primera revisión de las principales variables relacionadas con las operaciones de inversión. Aquí describiremos y conoceremos las principales variables sobre las que se fundamentan las operaciones de inversión. Entre ellas, conoceremos el concepto de valor mobiliario, rendimiento, riesgo, entre otros. Finalmente, nos abocaremos a conocer los fundamentos para la creación de carteras de inversión bajo las premisas de selectividad, timing y diversificación que analizaremos más adelante. El sistema financiero nacional está organizado teniendo las principales entidades reguladoras a la cabeza, siendo el Banco Central de Reserva del Perú, BCRP, el responsable de dirigir la política monetaria del país, mientras que el Ministerio de Economía y Finanzas, MEF, es el responsable de administrar la política fiscal y junto con el Poder Ejecutivo administrar la política económica del Estado peruano. La Superintendencia de Banca y Seguros, SBS, en coordinación con el Banco Central de Reserva, supervisa directamente a las principales entidades financieras, como bancos, empresas financieras y cajas de ahorro y crédito, así como supervisa también a las compañías de seguros y a las administradoras privadas de fondos de pensiones, las AFPs. La SBS también es responsable de administrar el Fondo de Seguro de Depósitos, FDS, que es la entidad encargada de respaldar a las personas naturales y jurídicas sin fines de lucro ante la quiebra de la entidad financiera en donde estos hayan depositado sus ahorros. Por otro lado, el MEF administra, supervisa y regula a las empresas públicas como COFIDE y el Banco de la Nación, así como los organismos públicos centralizados como la SUNAT, la ONP y la Superintendencia del Mercado de Valores, la SMV. Siendo esta última la entidad más relacionada a nosotros porque la SMV es por su naturaleza aquella entidad del Estado encargada de autorizar, supervisar y regular a todos los participantes del mercado de valores, tales como la Bolsa de Valores, la Sociedad de Agentes de Bolsa, clasificadoras de riesgo y otras. En todo mercado financiero existen agentes que son superavitarios de fondos, tales como FPs, fondos mutuos, personas naturales con exceso de liquidez, y agentes que son deficitarios de fondos, empresas que requieren capital para desarrollar sus proyectos o personas naturales que requieren dinero. Partiendo de esta situación, los mercados financieros están divididos en dos formas de intermediación de recursos, desde los superavitarios hacia los deficitarios. Estos son la intermediación financiera indirecta y la intermediación financiera directa. En la intermediación financiera indirecta, también llamada mercado crediticio, los agentes superavitarios, llamados ahorristas, entregan sus fondos a una entidad financiera, tales como bancos o empresas financieras, a cambio de una rentabilidad por su depósito, tasa pasiva, y de manera casi simultánea, la entidad financiera o intermediario financiero entrega los fondos obtenidos a los agentes deficitarios a través de créditos cobrando por ello una rentabilidad acorde al tipo de préstamo. Tasa activa. La diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva es el spread o ganancia de intermediario financiero. En la intermediación financiera directa, el agente deficitario recibe directamente los recursos de los agentes superavitarios, llamados ahora inversores o inversionistas, a cambio de la entrega de instrumentos financieros que confieren a sus titulares derechos patrimoniales o derechos de crédito. En este sistema, los intermediarios financieros no tienen participación directa en la operación y solo actúan como soporte cobrando una comisión por su labor. Asimismo, los instrumentos financieros que emite el agente superavitario son los denominados valores mobiliarios. Es por eso que la intermediación financiera directa también se le conoce como mercado de valores. El mercado de valores, como una parte de los mercados financieros, está dividido en dos tipos de mercados, el mercado primario y el mercado secundario, ya sea si los valores ofrecidos por ellos se realizan mediante una oferta pública, es decir, con anuncios públicos para la colocación masiva de los valores entre los inversionistas, o por oferta privada, es decir, buscando la colocación selectiva de los valores entre unos pocos inversionistas. El mercado primario consiste en una operación de financiamiento en la cual la empresa capta recursos financieros, dinero, directamente de los inversionistas a cambio de la emisión o entrega de los valores mobiliarios que representan derechos a favor de los mismos inversionistas. Por eso a las empresas se las conoce como emisores. Por otro lado, con la recepción de los valores, acciones, bonos, papeles comerciales, etc., los inversionistas esperan obtener un retorno futuro sobre los valores.
Por su parte, en el mercado secundario, donde no participa el emisor y solo los inversionistas, se realiza la compra-venta de los valores mobiliarios previamente emitidos en el mercado primario, con la finalidad de obtener liquidez por la inversión realizada. Generalmente, estas operaciones se realizan a través de las bolsas de valores, que son los lugares que por su naturaleza se reúnen los compradores y vendedores de valores. Como se puede observar, en estos mercados, la canalización de recursos financieros se realiza de manera directa. En ese sentido, la toma de decisiones de inversión la efectúan los inversionistas, para lo cual deben identificar adecuadamente los riesgos en que pudieran incurrir, sobre la base de la información disponible en el mercado y con ayuda de las entidades de soporte al sistema como la SMB, las empresas clasificadoras de riesgo, sociedades de agentes de bolsa, entre otros. Como hemos observado, los mercados de intermediación financiera directa o mercado de valores se soportan fundamentalmente en las bolsas de valores, que son los organismos en donde se reúne la mayor cantidad de compradores y vendedores. En ese sentido, de la responsabilidad y profesionalismo de las bolsas de valores dependerá mucho el desarrollo de un mercado de valores sano y ordenado de un país. La Bolsa de Valores de Lima es la única bolsa autorizada por la SMB para operar en el mercado de valores peruano. Esta bolsa tiene una antigüedad mayor de 150 años y garantiza que las operaciones entre empresas e inversionistas se efectúen de manera transparente y eficiente. Por otro lado, la BVL otorga información actualizada y gratuita a través de su página web www.bbl.com.pe, en donde los inversionistas pueden obtener información importante sobre las empresas emisoras, los valores negociados, entre muchas otras. Fuente de financiamiento. Dentro del ámbito empresarial, los agentes tienen diferentes alternativas para obtener recursos en los mercados financieros. Dependiendo de las condiciones y el plazo de este financiamiento, podemos distinguir dos tipos: fuente de financiamiento de corto plazo y fuente de financiamiento de largo plazo. Dentro de las fuentes de fondos de corto plazo tenemos alternativas que dependen del grado de involucramiento y garantías que quiera establecer la empresa con los acreedores. Entre las fuentes de financiamiento espontáneas están las cuentas por pagar y los pasivos acumulados, los cuales se generan en la actividad normal de la empresa y cuyas condiciones se tratan directamente con cada acreedor, proveedores o trabajadores. También están las fuentes de fondos a corto plazo que no requieren garantías y son los financiamientos por importes no tan altos otorgados por los bancos o aquellos obtenidos mediante la emisión de valores de deuda denominados papeles comerciales, estos últimos a través de la participación en el mercado de valores. Finalmente, existen los financiamientos otorgados con respaldo en garantías ofrecidas por la empresa, los cuales corresponden a operaciones con garantía en inventarios o a través de descuento de cuentas por cobrar en las denominadas operaciones de factoring. Por otro lado, entre las fuentes de financiamiento de largo plazo, considerando como tales aquellos préstamos por plazos mayores de un año, podemos distinguir tres tipos. El primer tipo corresponde al tradicional financiamiento bancario, el cual lo otorga la entidad financiera a cambio de un pago de una tasa de interés y garantías a favor del banco. Este financiamiento es más rápido de obtener, pero podría resultar también más costoso financieramente hablando con relación a las otras alternativas. El segundo tipo corresponde al financiamiento a través de la emisión de deuda o de bonos. Este financiamiento corresponde a una operación del mercado de valores y puede hacerse mediante oferta pública, dirigida a una gran cantidad de inversionistas, o mediante una oferta privada, dirigida a una pequeña cantidad de inversionistas. La modalidad de oferta pública suele ser la que tiene el costo financiero más bajo, sin embargo, los costos para su implementación resultan ser más caros y largos en el tiempo. Finalmente, la tercera modalidad de financiamiento a largo plazo es la oferta pública primaria de acciones, o IPO por sus siglas en inglés, que significan Initial Public Offering. Con esta modalidad la empresa no atrae a terceros acreedores sino a nuevos accionistas que aportan dinero fresco a la empresa a cambio de una mayor rentabilidad en el valor de la acción o en los pagos de los dividendos. La implementación de una IPO no es menos costosa que la anterior, pero no lleva la responsabilidad de devolver los fondos en el futuro como en las dos anteriores. Dependiendo de la modalidad de financiamiento, las empresas pueden emitir acciones, bonos u obtener un préstamo otorgado por un banco. Dependiendo del financiamiento, los acreedores propios o terceros buscarán un beneficio por cada uno de ellos. Los inversionistas, al adquirir las acciones que emita la empresa, buscarán obtener un dividendo acorde a su inversión. En ese sentido, la empresa deberá establecer una política de dividendos clara y transparente para garantizar al futuro accionista la certeza de los flujos que podrá recibir si adquiere las acciones. Por otro lado, si el financiamiento es mediante bonos, los bonistas buscarán obtener una tasa de interés o tasa de interés cupón, el cual puede ser de tasa fija o tasa variable, que represente el riesgo de la inversión y la rentabilidad correspondiente, siempre esperando adicionalmente la devolución del capital aportado como préstamo.
Finalmente, si el financiamiento fue obtenido como un préstamo otorgado por una entidad financiera, el banco acreedor también exigirá una rentabilidad a tasa fija o variable, la cual debe ser compensar el riesgo asumido y la rentabilidad por los fondos obtenidos. Dependiendo de las operaciones que se realicen en el mercado de valores, los participantes tienen una terminología específica de acuerdo con el rol que juegan en la operación. Los valores mobiliarios son aquellos instrumentos que otorgan a su tenedor derechos patrimoniales como las acciones o derechos de deuda como los bonos. Para ser considerados como valores mobiliarios deben cumplir dos condiciones. La primera es que tienen que ser emitidos de manera masiva, es decir, en una cantidad importante para ser adquiridos por varios inversionistas. Y la segunda condición es que estos valores deben ser fungibles o intercambiables entre sí, es decir, que un valor se puede reemplazar indistintamente por otro que se haya emitido en la misma oportunidad. Esta característica diferencia a los valores mobiliarios de los títulos valores, como las letras de cambio o cheques que se emiten de manera individual. Por otro lado, el emisor es aquella empresa que crea y emite los valores, los cuales son adquiridos por los inversionistas. De ello, el inversionista es aquella persona natural o jurídica que adquiere los valores asumiendo el riesgo del emisor. Asimismo, prestatario y prestamista sería la dupla que representa al deudor y al acreedor respectivamente. Finalmente, vendedor y comprador es la dupla existente en el mercado secundario, donde el vendedor entrega los valores a cambio de importe, por lo general monetario, el precio del valor, y el comprador ofrece pagar un precio por la adquisición del valor mobiliario. Por lo general, este mercado secundario se realiza en las bolsas de valores conocidas como operaciones bursátiles o fuera de bolsa llamadas también operaciones extrabursátiles. ¿Qué aborda el curso? Como su nombre lo indica, el curso de inversiones aborda las operaciones efectuadas por los valores mobiliarios, describiendo el entorno que rodea el proceso de inversión, así como el proceso de inversión mismo. En una primera aproximación, el enfoque del curso tendrá la visión del inversionista, que busca las mejores alternativas para destinar sus recursos buscando los instrumentos más convenientes de acuerdo con su perfil de riesgo y sus necesidades de inversión. Adicionalmente, y en la manera que sea permitido, ocuparemos el lugar de la empresa que ofrece los instrumentos sobre los cuales se puede realizar la inversión. Entorno y proceso de inversión. Desde la visión del inversionista, el entorno de inversión consiste en analizar el abanico de posibilidades para adquirir valores mobiliarios en un mercado particular, así como los lugares en que estos se pueden negociar, tanto para la adquisición inicial como para la futura venta. Por ello, en esta fase es importante analizar la existencia o no de mercados secundarios donde se puedan hacer líquidos los activos adquiridos, ya sea por necesidades puntuales de liquidez o por apreciaciones razonables en el precio que podrían generar rentabilidades apreciables para el inversionista. Una vez seleccionado el valor o valores que serán adquiridos por el inversionista, continuamos con el proceso de inversión, el cual consiste en conocer los pasos más eficientes para adquirir los activos de acuerdo con la rentabilidad ofrecida y el riesgo que presentan. Asimismo, también consiste en determinar el importe a ser invertido en función a los recursos disponibles del inversionista, así como evaluar cuál será el momento más adecuado para la adquisición. Todo ello con el objetivo de obtener un portafolio de inversión que más se adapte a nuestras necesidades de inversión, ofreciendo la mayor rentabilidad posible con el menor riesgo a ser asumido. Valores mobiliarios. Una vez adquiridos por los inversionistas, los valores mobiliarios otorgan diferentes beneficios dependiendo de su naturaleza, ya sea que sean instrumentos de renta fija, como letras del tesoro, papeles comerciales o bonos, o instrumentos de renta variable, como acciones en sus diferentes formas, American Depositary Receipts o ADRs, Exchange Traded Funds o ETFs. Los compradores de los valores exigirán que estos activos generen beneficios determinados como cupones o dividendos y cuya magnitud estará condicionada al riesgo presente en el instrumento mismo. Asimismo, los activos de renta fija poseen menor riesgo que los activos de renta variable por dos razones fundamentales. La primera está relacionada a la volatilidad generada por los beneficios futuros en términos de flujos. Por ejemplo, los flujos generados por los bonos emitidos por una empresa, que en este caso serían los intereses o los cupones, serán más predecibles que los generados por los dividendos de las acciones emitidas por la misma empresa. Ello debido a que al comprarse los bonos, el inversionista sabe de antemano la tasa de interés que pagarán los bonos y las fechas exactas en que estos serán desembolsados. Mientras que al comprarse las acciones, los dividendos a ser ofrecidos dependerán en su mayor medida de las utilidades a generarse en la empresa y a la decisión de los accionistas en repartir esas utilidades en forma de dividendos. Por ello, la volatilidad de los flujos es mayor en las acciones que en los bonos. La segunda razón
que explica por qué la renta variable es más riesgosa que la renta fija es en función al riesgo de recuperar lo invertido ante la quiebra del emisor. Por ejemplo, si la empresa que emitió las acciones y los bonos cayera en quiebra, las regulaciones internacionales ante estos casos protegen primero a los acreedores al momento de liquidarse la empresa bajo un orden de prelación específico. De la masa de liquidación primero cobran los trabajadores y beneficiarios legales, luego los acreedores con garantías, después el Estado, para finalmente cobrar los acreedores ordinarios si es que la masa liquidable alcanzara. Por último, después del pago a los acreedores, los accionistas recuperarían sus aportes en la empresa, pero por lo general la masa liquidable se agota antes de llegar a ellos. Es por ello que se afirma que las acciones tienen más riesgos que los bonos y por lo tanto la rentabilidad ofrecida por las acciones debe ser mayor que la rentabilidad ofrecida por los bonos. Riesgo, rendimiento y diversificación. Como es conocido, un principio en las finanzas señala que el mayor riesgo de un activo debe compensarle una mayor rentabilidad, o a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Este principio es aplicado por el mercado, por lo que si observamos activos con altas rentabilidades, deberemos asumir que los mismos ofrecen riesgos más altos que sus pares de menor rentabilidad. Por otro lado, el principio de diversificación, entendido como la formación de una cartera de activos de empresas de diferentes sectores económicos, como consumo interno, minería, energía, entre otros, permite disminuir el riesgo de la cartera en conjunto y a un menor nivel que el promedio simple de los riesgos de cada uno de los activos que conforman la mencionada cartera. Recordemos que esta reducción del riesgo de la cartera se debe a la reducción del riesgo único o diversificable, que es intrínseco a cada activo, pero siempre se mantendrá constante el llamado riesgo sistémico, que afecta a todos los activos en diferente medida. Análisis de valores. Existen dos metodologías o escuelas de análisis bursátil para hallar el valor de los activos financieros: el análisis fundamental y el análisis técnico. El análisis fundamental pretende determinar el auténtico valor de la acción o activo financiero, llamado valor fundamental, esencial o intrínseco. Este valor se usa como una estimación de su valor como utilidad comercial, que a su vez se supone en un indicador del rendimiento futuro que se espera de la acción. Este tipo de análisis fue introducido por Benjamin Graham y David Dodd en 1934 en su obra Security Analysis. El análisis fundamental asume que cuando el precio de mercado es inferior al valor fundamental, la acción está infravalorada y su precio se elevará en el futuro cuando el mercado se ajuste propiamente. Por tanto, un analista fundamental deberá ser capaz de calcular el valor esencial de la acción y cuál es el precio actual o precio de mercado. El signo de la diferencia da una idea de si la tendencia a subir es positiva o negativa. Así, el problema principal es la tarea de estimar cuál debería ser el valor intrínseco de la acción y, en consecuencia, lo que el mercado debería hacer. Otro problema es predecir cuándo se va a producir los movimientos predichos. En general, el análisis se aplica a inversiones a largo plazo, esperando que el mercado refleje el valor esperado. Por otro lado, el análisis técnico dentro del análisis bursátil es el estudio de la acción del mercado principalmente a través del uso de gráficas con el propósito de predecir futuras tendencias en el precio. Tuvo sus orígenes en los Estados Unidos a finales del siglo XIX con Charles Henry Dow, creador de la teoría de Dow, y adquirió un gran impulso dentro de los mercados accionarios con Ralph Nelson Elliott, creador de la teoría de las ondas de Elliott. El análisis técnico puede subdividirse en dos categorías: el análisis gráfico o análisis chartista, que analiza exclusivamente la información revelada en los gráficos a partir de figuras geométricas principalmente, sin la utilización de herramientas adicionales, y el análisis técnico en sentido estricto, que emplea indicadores calculados en función de las diferentes variables características del comportamiento de los valores analizados, tales como precio, monto, transado e interés abierto o demanda. Construcción de la cartera. Para la construcción de una cartera de inversión es necesario considerar una serie de factores. Entre los principales podemos señalar los factores de selectividad, timing y diversificación. El criterio de selectividad está relacionado en saber identificar dentro del universo de acciones o activos financieros que circulan en el mercado aquellas acciones que cumplen con las condiciones mínimas para poder invertir en ellas. Es decir, por ejemplo, acciones de empresas que presentan ingresos crecientes, utilidades anuales positivas, empresas sin peligro de insolvencia, que cumplen con principios de gobierno cooperativo y transparencia de información, entre otras muchas variables que nos pueden proveer un pronóstico de precios individuales adecuado.
El criterio de timing está relacionado en la búsqueda de eficiencia en la gestión para realizar las operaciones con las acciones u otros activos financieros, transacciones claras y seguras con plazos de liquidación preestablecidos y conocidos. Asimismo, el timing también está relacionado con el plazo en que consideramos necesario mantener la inversión en el activo, ya sea a corto, un año, mediano, de 3 a 5 años o largo plazo, mayor de 5 años. Finalmente, la diversificación permite disminuir el riesgo de la cartera en conjunto y a un nivel menor que el promedio simple de los riesgos de cada uno de los activos que la conforman, pero teniendo en cuenta siempre la disponibilidad de recursos con el que cuenta el inversor. Si los recursos son escasos, la diversificación también será menor. Conclusiones. Para efectuar inversiones en un mercado es necesario conocerlo y saber cuáles son los principales participantes. Las empresas, para obtener recursos, emiten activos financieros representados por valores mobiliarios que se negocian en los mercados secundarios. Es necesario conocer las características de estos valores mobiliarios para crear carteras de inversión eficientes. Y de acuerdo con la metodología de valorización de activos que utilicemos, debemos seguir los criterios de selectividad, timing y diversificación para la creación de una cartera de inversión acorde a nuestras expectativas. Como bibliografía para este tema, recomendamos revisar el libro de Finanzas Corporativas del año 2010 de los autores Ross, Westerfield y Jaffe, el capítulo 1, y el libro Inversiones del autor Robert Kolb, en la edición del año 99, capítulo 1. También recomendamos revisar la página web de la Bolsa de Valores de Lima, www.bbl.com.pe, y la página web de la Superintendencia del Mercado de Valores, www.smb.gov.pe.